Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Jesús contó una vez de un hombre que sembró una semilla. Y él tenía mucho cuidado con eso, lo que había sembrado, así que estaba vigilando eso día y noche hasta que se levantaba en la noche para ver cómo se desarrollaba la semilla que había sembrado. Él estaba preocupado, mostraba todo su interés y toda responsabilidad a lo que había sembrado. Un día podía ver que brotaba y que salieron hojas también, y más adelante se formaba una espiga y él podía cosechar con alegría, resultado de que había cuidado con preocupación y con mucha responsabilidad, había visto el crecimiento, el desarrollo de esta planta. El Señor Jesús cuenta eso para hacernos entender de que Él quiere ver desarrollo y crecimiento también en nuestras vidas, en nuestra labor, en nuestra iglesia, y que mostremos también la misma preocupación y la misma responsabilidad que ese hombre tenía por esta planta. Bueno, cuando esto funciona, cuando cada miembro, cada creyente, cada siervo, cada ministro realmente ha entendido la seriedad de eso, de servir a Dios y de cumplir con sus deberes, con responsabilidad y con preocupación, entonces resulta esto en crecimiento y desarrollo. Vemos esto en la iglesia primitiva en Jerusalén, que todos los miembros, todos los cristianos servían a Dios, hablaban de Cristo donde se movían, estaban incentivados por los apóstoles y su enseñanza y sus indicaciones todo el tiempo. Había avivamiento, había crecimiento. Ellos mismos crecían espiritualmente, se edificaban, y también la iglesia se edificaba. Crecía en número también. Así debe funcionar. Cuando no funciona así, entonces se estanca la vida nuestra y también la iglesia. Vemos un ejemplo de la iglesia en Laodicea, que se había estancado totalmente. Y Jesús dice que no era ni caliente ni frío, era tibio y quiero vomitarte de mi boca. Eso dependía que el liderazgo no se había preocupado de incentivar a los hermanos, de trabajar para el Señor y sentir responsabilidad en servicio, ayuno, de oración y de ofrenda. Se había estancado directamente y esta iglesia no tenía prácticamente ningún futuro. El Señor está advirtiendo a esa iglesia con mucha palabra seria. Mi amigo, justamente eso. Tiene mucha importancia de tener orden y disciplina y también preocupación cuando hacemos la obra, y que también nos sujetemos a la voluntad de Dios y sus reglas que Él ha puesto en cuanto a la edificación y construcción de nuestras vidas y de nuestras iglesias. Hay muchos que quieren hacer eso, de edificar y de comenzar obras nuevas. Fantástico, lindo, es muy hermoso. Pero es muy importante que cuando nosotros comenzamos una obra nueva y plantar una iglesia nueva, tenemos que saber que es la voluntad de Dios y que nosotros somos las personas indicadas de Él para hacerlo. Y también debemos sentirnos totalmente respaldados de Dios para poder realizarlo. Bueno, muchas veces que hay proyectos de las personas mismas que quieren hacer obra, tienen su idea, su visión, tienen sus ilusiones, están intentando de hacer algo y están predicando el glorioso evangelio, y algunas almas se entregan al Señor porque el evangelio en sí es el poder de Dios. Pero después de un tiempo se dan cuenta que no funciona como habían pensado. Sus ilusiones no fueron realidades. No se sentían tampoco respaldados de Dios y respaldados prácticamente a nadie. Y no tenía ni paciencia de seguir adelante. No tenía preocupación. No tenían responsabilidad, sino abandonaron totalmente la obra. Y almas se quedaron allá sin alimento. Plantas que murieron por falta de riego.
Esto da un testimonio muy negativo en cuanto a lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Mi amigo, el Señor contó de un señor que quería edificar una torre y no sabía hacerlo. Sus cálculos estaban muy mal. Terminó la obra. Esto fue como un monumento de un fracaso, de falta de responsabilidad y de preocupación por la obra que había iniciado. Bueno, el apóstol Pablo tenía el privilegio de poder, como misionero, plantar varias iglesias en diferentes ciudades. Él dijo que el Señor era el arquitecto que puso el fundamento y él estaba allá junto con el Señor, con fuerzas del cielo mismo, poniendo fundamentos de varias iglesias, y otros estaban sobre edificando. Y él podía decir una vez: yo puso el fundamento, o yo planté directamente, y Apolos regó, quiere decir, tenía un colaborador que seguía la línea y la doctrina y los pensamientos, como el apóstol Pablo. Podía confiar en él totalmente, y Pablo podía confiar en sus colaboradores que podía seguir adelante. Menos en una ocasión, eran Éfeso, que había plantado una iglesia floreciente, y él dijo cuando se retiró de esa iglesia: yo sé que tras de mí va a venir lobos, disfrazados, y van a destruir la iglesia prácticamente, y va a ser lo imposible para los hermanos de existir. Y así fue también. Y por eso es una cosa muy delicada cuando otro asume la responsabilidad de una obra que ha iniciado. Que sea verdaderamente indicado de Dios, llamado de Dios, que siga en la misma línea, que no sean así hombres de hambre de poder, que se autonombran para poder asumir la responsabilidad. Eso es totalmente antibíblico, por supuesto. El Señor no le gusta nada. Allá falta responsabilidad, orden y preocupación. Está condenado directamente de fracasar. Vemos varios ejemplos en la palabra del Señor de obras abandonadas y de pastores que han fallado, como que la cosecha se quedó sobre sus raíces pudriendo. Mi amigo, vamos adelante, sirviendo al Señor, entendiendo lo que Dios demanda, responsabilidad y preocupación, y que esto es una cosa muy seria. La enseñanza del Señor Jesucristo estaba apuntando a esto varias veces. Sigamos adelante con fidelidad. Y el Señor dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Que el Señor te bendiga. Amén.